Bienvenidos a Emprendiendo el Futuro, donde tenemos este podcast para hablar de historias que nos inspiran, de tendencias tecnológicas, sobre todo también de aquellos emprendimientos científicos tecnológicos que están cambiando la historia de México y de América Latina. El día de hoy me siento muy emocionada de recibir aquí al doctor Jaime Parada Ávila. Imagínense, con más de 40 años de experiencia en los temas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Ha desempeñado cargos que ahorita vamos a ir hablando, pero pues fue director de tecnología de Whirlpool, de CIPSA, de Vitro, empresas muy importantes de la industria de Nuevo León, pero también de México y de todo el mundo, porque son empresas que cotizan incluso en la bolsa, y el director de tecnología, pero además fue el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. También impulsó Nuevo León como director del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología y creó el parque más importante de América Latina sobre investigación e innovación. Entonces imagínense, voy a hablar aquí de varios temas de los que usted ha tenido toda esta experiencia y me puedo extender leyendo su currículum, pero pues le quiero dar la bienvenida y agradecer, doctor, por este espacio, por tener esta conversación. Yo soy el agradecido, Patti. Es un gran placer estar aquí platicando contigo de la historia de la vida de innovación en México, de los que tú, tu servidor y otros muchos hemos construido en estos últimos 50 años. Y en la vida es importante siempre analizar de dónde venimos, dónde estamos, pero lo más importante, a dónde vamos. Y justo por eso este podcast y esta iniciativa que se llama Emprendiendo el Futuro, hay que saber a dónde vamos, pero reconocer todos estos esfuerzos que nos ayuden a tomar estos impulsos. Y yo quisiera preguntar y empezar, ¿cuál es el propósito del doctor Jaime Parada hoy, pero sobre todo también un poco de su historia? ¿Dónde nació? Claro. ¿Dónde creció? ¿Qué estudió? Claro. Bueno, realmente muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo tuve la fortuna de nacer en un hogar de clase media, con una gran madre, que fue mi madre y padre y educadora de 4 hijos, en ambientes de estrechez, de reto, y viendo a una gran líder que era mi madre, ¿verdad? Como muchos hogares mexicanos, Claro, ¿verdad? Claro. Estudié en colegio particular, becado, con los salesianos, y después elegí mi vocación en la ingeniería. Yo estudié en la UNAM y abracé la carrera de ingeniero mecánico electricista. Y luego, pues, desde muy joven, antes de terminar mi carrera, comencé a dar clases. Había escasez de profesores, entonces yo todavía no me recibía, y les hablo por allá de los años 70. Fui profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Un hecho inusitado, ¿verdad? Porque pues yo era muy jovencito y casi le daba clases a gente casi de mi edad. Claro, claro. Y luego comenzó la aventura profesional. Pero para decirlo en pocas palabras, en un hogar como los hay en México por millones, ¿verdad?, de clase media, esforzada, en la cultura del esfuerzo, de la dedicación, de la resiliencia, básicamente. ¿Y usted es de aquí, de Nuevo León, o dónde nace? Yo nazco en la Ciudad de México, Uh-huh. y ahorita más adelante cuento mi historia de cómo llego aquí a la ciudad de Monterrey. Pero para decirlo en una ruta rápida, yo toda mi vida
de juventud la paso en la Ciudad de México y pues ahí me caso, tengo 2 hijos y luego emigro a la ciudad de San Luis Potosí en el año de 1985 y luego los vientos del destino me traen a la ciudad de Monterrey, producto de la adquisición de un centro de investigación que yo lideraba allá en la ciudad de San Luis Potosí y que compra al gobierno federal en la época de Zedillo, Grupo Vitro, precisamente. Yo dirigía el Instituto de Investigación Metalmecánica y pues bueno, esos vientos me traen acá a Monterrey. Y justo ahí, vamos a decir que de esa experiencia, quisiera preguntar, ¿cómo es que llega al tema de la innovación, la ciencia y la tecnología? ¿Fue en ese centro de investigación o un poquito antes? ¿Cómo fue ese proceso? Qué amable. Fíjate que recién que me gradué, comencé a trabajar en un despacho de consultoría alemán, en donde hacíamos estudios de mercado, elaboración de casos de negocio, viajé a Alemania, me tocó hacer estudios y diseño de nuevos negocios y ponerlos a andar. En fin, ese fue mi primer contacto y luego de ahí me invitan a trabajar en CONACYT. Fue mi primer contacto con la ciencia, la tecnología, mundo que me fascinó. Me fascinó tremendamente porque tuve la oportunidad de crear algunos de los casi 30 centros de investigación que tiene CONACYT. Yo veía que justo cuando veía su currículum, y eso no me la sabía yo, por eso es algo bien importante. Antes de ser director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estuvo en el CONACYT como director de centros. Claro. Entonces, una aventura fascinante. Yo dije, Dios mío, qué bonito mundo, Madre Santa, porque tuve oportunidad de poner en marcha centros de cuero, calzado, curtiduría, alimentos, química, en fin, muy interesante. ¿Cómo? Ahí estamos hablando para como ubicarnos en los tiempos. Eso era el tiempo de estaba Ernesto Zedillo, como cuando entra usted en esa parte de director de centros. El anterior estaba López Portillo. López Portillo era el presidente de la República y el doctor Edmundo Flores era el director de CONACYT. Personajes muy poco ortodoxos, ¿verdad? Sí. Y se funda CONACYT en el año 1970 para restañar las heridas con la comunidad intelectual. El gobierno federal crea CONACYT después del movimiento de 68. Entonces yo tengo la oportunidad de trabajar en CONACYT poquitos, no muchos años de su fundación, ¿verdad? Porque esto que comento, estamos hablando del año de 1970 y tantos, ¿verdad? Cuando 76. tuvo ese rol. Entonces yo estaba muy jovencito y me tocó ese rol, me dieron la confianza. Sí, vi que tenía usted unos 20 y tantos años. O sea, en ese tiempo estaba muy joven para tener esas responsabilidades. Menos de 30 años. Wow. Y tuve la oportunidad de viajar por todo el país, conocer los estados y crear estos centros. Uno en Baja California en áreas biológicas, el CICES, el SICA de Saltillo, el Instituto de Metalmecánicas en San Luis, otro en Cuero y Calzado en León, otro también de Cuero y Calzado en Jalisco, otro en óptica en León, Guanajuato. Bueno, ahorita hay 30 y tantos centros y digamos que, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, y que eso es una historia fascinante porque estamos hablando que ahí es a donde nacen los centros de investigación públicos del país. Así es. Y estamos hablando aquí con esta persona visionaria que ayudó a hacer esa creación, a trabajar.
Una pregunta, ¿usted no militaba en ningún partido ahí? No, Simplemente no, llegó no. ahí por la experiencia que traía, le Nada mandaron a hablar más. y con su visión de andar viajando y de conocer en Así Alemania es. toda esta consultoría, le dio esa como visión para poder crear estos Claro, centros. totalmente. Wow, Totalmente. No, yo jamás he militado en ningún partido qué bueno, político, qué no bueno. soy político. Todos mis cargos públicos, privados, han sido en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación. Ujú. Ha sido mi esposa, mi amante, mi compañera de vida y de aventuras. Su La propósito ciencia, la tecnología, la innovación. Mi propósito de vida. es maravilloso. Doctor, y de ahí se va la iniciativa privada. O sea, ¿cómo es que da ese brinco? Porque bueno, de estar trabajando en centros de investigación públicos, que es un parte del ecosistema de innovación importante, pero ¿cómo llega a ser director de tecnología de estas grandes empresas? Claro, muy interesante pregunta. Fíjate que después de CONACYT me invitan a ser director de tecnología del grupo Sidermex, que en aquel entonces era el grupo paraestatal más importante porque reunía las tres siderúrgicas del país: Altos Hornos de México, Fundidora Monterrey y Lázaro Cárdenas y Carza Las Truchas. Bueno, este grupo tenía como 40 empresas dedicadas a la minería, a la explotación del carbón, a fabricación de cerámicos, estructuras, tuberías, tanques, bueno, una... Entonces, este grupo de empresas había el puesto de director de tecnología y me invitan a esa aventura. Viajé Wow. mucho a Monclova, viajé mucho a Monterrey, me tocó ver funcionando Fundidora Monterrey, tuve juntas en Fundidora Qué Monterrey emoción, antes de los Pal Norte y todos estos y para para los chavos que nomás se conocen, esa historia de sí, Fundidora, cuando Fundidora era producía y era la eso, empresa de Nuevo León y de México. totalmente. Entonces me cautivó la cultura de Nuevo León, ese fue mi primer contacto con Con Nuevo Nuevo León. León. Y es que cuando llega uno aquí a Nuevo León, yo que soy de Chihuahua, es cierto que la cultura, hay una cultura de competitividad de negocios que solamente el que llega aquí y lo vive lo puede describir, pero te Claro, contagia. Entonces ahí totalmente. se enamoró y ya se quedó aquí igual que yo. Sí. Y después de esto, pues me invitan a dirigir el Instituto de Investigación de Manufacturas Metalmecánicas, ubicado en San Luis Potosí. Era el año del 85, después del terremoto de la Ciudad de México. Había un ambiente en la Ciudad de México un tanto Pues depresivo, sí, claro. con más de 35,000 muertes y destrozos y una cosa muy difícil de imaginar para las generaciones actuales. Entonces tomo la decisión con mi familia de ubicarnos en San Luis Potosí y tener esta aventura Ujú. de dirigir en el piso a investigadores técnicos, hacer proyectos, diseñábamos y fabricábamos robots, diseñábamos y fabricábamos motores eléctricos, compresores, en fin, una cantidad de proyectos maravillosos. Y es ahí donde Vitro me hace la invitación, porque había formado una alianza con Whirlpool para crear la división de enseres domésticos. Sí. Ujú. Esta aventura la encabezaba don Tomás González Sada, que hoy Ujú. día es presidente de CITSA, una persona que admiro profundamente como líder empresarial y como persona, y me hace la invitación a esto. Y pues bueno, yo dije otra aventura, vámonos a la aventura. Y es así como llego aquí a Monterrey. Pero además reconociendo que para mis hijos yo quería un lugar que realmente los proyectara Ujú. Ujú. al mundo, porque yo lo que quería para mis hijos es que fueran ciudadanos del mundo, Ujú. no dueños de un rancho.
¿verdad? Claro. Entonces, vengo para acá, estudian mis hijos en el TEC de Monterrey y comienza aquí el amor profundo a esta tierra que es Nuevo León, Que es pues regio por es, adopción, porque aparte aquí nacen caray, los hijos. sí, entonces pues ya me arraiga acá, ya muchos años, desde los años 90 a la fecha, y lleno de aventuras maravillosas, muy Allí en las empresas divertidas. estuvo hasta el 2000, hasta que lo invitan, porque eso es una cosa fascinante, que de repente le habla el presidente de la República Sí, para invitarlo a dirigir la política pública de ciencia y tecnología de este país. ¡Wow! claro. ¡Qué impresión! Sí, fíjate, mi querida Patti, que en vitro tuve la maravillosa aventura de conocer la tecnología de producto proceso del maravilloso mundo del vidrio y todo lo que son las materias primas, los envases. Maravillosa aventura. De ahí don Tomás González Sada me invita a dirigir la tecnología en CITSA, donde me toca la creación de un centro de tecnología textil en Aguascalientes y participar en muchos proyectos del área química, ¿verdad? En el área de ambiental, porque había negocios de muy diversa naturaleza, son grupos sumamente grandes. Y de repente estrenamos la democracia en México después de 70 años En el 2000, de la dictadura del PRI, y de repente recibo una llamada de don Vicente Fox que yo no conocía, déjame decírtelo. sí, no, no. Por alguna razón llegó mi nombre a sus oídos y me invitó a platicar con él. Me acuerdo muy bien un día, un 25 de diciembre, tranquilos, allá en Los Pinos. Me acuerdo que platicamos toda una tarde. Y caray, yo dije, otra aventura, Dios mío. Me dijo, oye, ¿me ayudarías en esto? Híjole, qué importante Qué invitación. responsabilidad importante, trascendente, porque si bien usted hizo ahí un comentario importante, en el año 2000 como contexto para todos los que no habían nacido acá, además de que era un cambio de milenio y que estábamos empujando una Claro, nueva era, viene un cambio político importante. Entonces a usted le dan esta responsabilidad enorme de bajo una nueva visión construir la claro. política pública de este país. ¿Cómo fue ese proceso, doctor? ¿Con qué se encontró? Híjole, muy interesante, divertido, lleno de adversidades. Yo dije, ah, caray, otro emprendimiento, Claro. ¿verdad? Porque esa ha sido mi vida, emprendimiento. Y yo no dudé. Don Tomás González Sada habló con el presidente, le dijo, sí, le doy Claro. licencia, Ujú. llévatelo. Qué Yo no maravilla. pregunté ni cuánto me iban a pagar, ni qué Usted dijo, consistía. yo Yo quería dije, yo ese dije, reto. me está llamando el país y lo tengo que servir. Wow. Punto. Así debería de ser, yo pienso, digo, perdón la interrupción, la política, sobre la política en general, esa visión, ¿verdad? Donde dices, me llama, Claro. voy a servir con mi Eso. conocimiento y con mis ganas y con mi emprendimiento. Totalmente, totalmente. Ya saben, mis hijos me decían, eres un Quijote y ahí vas otra vez, otra aventura. Me llama México y tengo que servir. Claro. ¿Por qué tomé esta decisión de aceptar esta invitación? Porque hay también el hecho de que en el gabinete del presidente Fox hubo gente que no le llamó la atención porque pagaba el gobierno pues una miseria, Sí, sí. ¿verdad? Pues digo, pagaba, los ingresos representaban el 30% de lo que yo recibía en la iniciativa privada. Yo dije, ¿vale la pena? Claro que vale la pena, por mi país vale todo la pena. Entonces tomo este reto
Y bueno, me enfrento a un CONACYT que tenía la C de ciencia muy grande, fuerte, porque esa había sido la génesis de CONACYT. Ujú. Restañar las heridas con la comunidad intelectual después del movimiento de 68 de Díaz Ordaz, que a mí me tocó vivirlo como estudiante. Y más de la UNAM, usted Yo estaba. fui a las manifestaciones y nosotros íbamos por insurgentes y del otro lado iban los tanques y el ejército. Entonces, todo eso yo dije, Dios santo, es la oportunidad de cambio, ¿verdad? De un régimen dictatorial, autoritario, a una democracia posible, floreciente en México. Entonces, un gabinete de lujo, el doctor Julio Frenk en salud, don Ernesto Martes, que había sido director de Vitro, por cierto, en energía, Javier Usabiaga en agricultura, un experimentado agricultor, gente que conocía de su oficio, Así es. ¿verdad? No políticos improvisados Sí, que que no como los que de saben repente ahora tenemos. que tenemos un veterinario dirigiendo Pemex y dijeron, no, santo cielo. Es un tema de tener los conocimientos y credenciales Para y ponerlos al competencias para el servicio servicio del del país. país, Bueno, totalmente. entonces ahí me enfrenté obviamente al reto de que los científicos entendieran que mi misión era fortalecer la T de De tecnología, tecnología. ¿verdad? Eso al principio no se entendía bien, porque pues hay grupos siempre de interés, de presión. Estaba muy centrada la acción de CONACYT en el área metropolitana y a mí me tocó pues crear todos los organismos de ciencia y tecnología de los estados. Sí, Me que teníamos tocó las sedes, ¿verdad? El CONCITEC, los consejos de los ciencia y consejos de tecnología ciencia y de los estados. tecnología, me tocó impulsar las leyes estatales de ciencia y tecnología para los 32 estados. Cuando le pusieron la T de tecnología al CONACYT, que es con esa consigna, yo también le quería preguntar, los fondos sectoriales y los fondos mixtos, ahí es a donde empiezan a surgir, Claro, que es esta, porque pues para hablar de la T de tecnología, pues se requiere una vinculación estrecha con la industria. claro. Desde luego, esa era la aventura a la que el presidente Fox me había convocado. Aprovechando pues mi trayectoria profesional y mis experiencias en el ámbito empresarial. Él quería un consejo de ciencia y tecnología fuerte en ciencia, pero también en tecnología. Entonces esa era mi misión. Entonces, como te comentaba antes, me tocó impulsar las leyes de ciencia y tecnología en los estados, los fondos mixtos en cada entidad de la República, creamos 32, y también una cosa muy importante, los fondos sectoriales, que Totalmente. tenía CONACYT con cada secretaría del gobierno federal, en salud, en agricultura, en energía, en todo, o sea, en Con la total Marina, creamos estaba también con la todo Secretaría de Marina tenía mundo. sus fondos, sí. Creamos cerca de 50 fondos y te voy a decir la razón. Porque yo llevaba la consigna de llevar como evangelio para todo el gobierno federal el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, para que ellos se comprometieran con el tema y apoyaran con recursos. Sí. Era una forma de ampliar muy importantemente el monto de inversión del gobierno federal. Y Porque pensamos ahí en la ley, o sea, un poquito la aspiración que yo recuerdo que ahí se tenía era llegar al 1% de la inversión del así Producto Interno es, Bruto a ciencia y tecnología. Y para poder llegar a esas cantidades de inversión, pues requieres de la suma de muchos esfuerzos, claro, tanto sector privado como también sector público. totalmente. Yo veía la experiencia internacional, Pati, y que de la inversión en ciencia y tecnología que hace un país,
Para países como el nuestro, lo ideal sería 50% y 50%, pero hay países en donde el sector privado invierte el 70% Sí, claro. y el gobierno solamente el 30%. Entonces yo dije, caray, aquí tenemos que aprender de la experiencia mundial de hacer del conocimiento nuestra arma para la competitividad. Y la ciencia y la tecnología tiene que servir al interés público, a la salud, a la seguridad, al medio ambiente, como también a la competitividad de las empresas. Por eso este binomio importante de la ciencia y la tecnología. La innovación es la aplicación comercial de la invención, que proviene de buena ciencia y buena tecnología, ¿verdad? Entonces, yo sabía que por más que quisiera el presidente de la República dar presupuesto directo a CONACYT, no iba a tener los grados de libertad. Ujú. Entonces aquí yo dije, caray, pues yo me tengo que meter en la bolsa del otro y del otro para sacarle un dinerito y que Que quiera conjuntamente. poner esta... Y así se crea el Fondo de Ciencia Básica con la Secretaría de Educación Pública, el Fondo en Salud con la Secretaría de Salud, el Fondo de... Esa era un poco la misión, ¿verdad? Porque yo lo que veo con gran preocupación es que con el hecho de tener una Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación ahora, el tema se verticalice y realmente no va a ser posible que aumente el presupuesto nacional si no involucramos a todas las agencias de gobierno y secretarías y a todos los estados. Esta es una labor Que yo creo que fue una colectiva. virtud, y yo recuerdo ese tiempo, fue una virtud bien importante que los gobiernos tuvieran su propio CONCITEC, su propio Consejo de Ciencia, que hicieran sus inversiones y sus apuestas e invirtieran sus recursos públicos como Estado a estos Claro, temas. Esta cooperación municipio-estado, gobierno federal, pues fue muy virtuosa, podamos decir con todos sus áreas de claro. oportunidad como cualquier iniciativa tiene, pero yo creo, o sea, como tratando en la reflexión, doctor, 25 años ahora después, ¿cuáles serían como, si pudiera usted resumir como de los principales logros de esa, pues de su gestión como al frente de este consejo y con cuáles son los que diría estos no lo hubiera hecho así o mejor hubiera hecho de otra forma? Claro, desde luego. Mira, Pati, yo creo que, porque todo nos toca en la vida, dejar algún pequeño legado, Claro, ¿verdad? sí. Esa es la misión que tenemos. Yo diría, ¿qué legado? Una ley muy buena, creo yo, muy competitiva a nivel internacional, porque yo me nutrí de las mejores leyes e iniciativas del mundo para hacerla. Segundo, este compromiso colectivo de gobierno federal, gobiernos estatales, municipales iniciativa privada de invertir en el conocimiento. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios de alto valor agregado y no solamente la maquila, que en aquel entonces estaba muy popular, Ujú, sí. no ahora. En síntesis, competir con el cerebro, con la mente factura, no con la manufactura. El otro importante legado, creo yo, fue los incentivos fiscales a la innovación, que a mí me tocó dejarlos en un monto de unos 5,000 millones de pesos para que las empresas importantes y pymes también que inviertan en ciencia, tecnología e innovación, se les dé un incentivo del 30% de lo invertido, ¿verdad? ¿Por qué? Esto no es un regalo del dinero público, sino es para aminorar el riesgo que conlleva la innovación y decir, métele más iniciativa privada al tema.
Que al final lo terminas recuperando pues en impuestos, en más empleos, o sea que es una Claro, derrama económica claro, directa o indirecta y que muchos países, bueno, todos así lo es. hacen y China, digo, siendo el país más comunista capitalista, No, es el principal, ¿verdad? O sea, las inversiones, y creo que es el que más invierte ahorita en ciencia, innovación y tecnología. totalmente. Porque Wow. mira, Pati, yo veía con preocupación que andábamos en cifras muy modestas, el 0.2%, Ujú, ujú. dejé yo en Conacyt del 0.4% aproximadamente. Hoy ¿Por qué es día tan difícil, estamos, doctor? Y esa es una duda que tengo yo muy genuina. O sea, ¿por qué es tan difícil llegarle a ese 1%? O sea, ¿por qué los gobiernos, los presidentes no hacen esa apuesta más, pues, con más visión? mira, yo te diría que lo que nos pasa siempre, tanto en el gobierno como en las empresas, el sector privado, es que nos gana lo urgente y dejamos de atender lo estratégico, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, creo, ese es el primer motivo. El segundo motivo, hablando con toda justicia, la captación fiscal en México es del orden entre el 17 y 18% del PIB, cuando en otros países estos números llegan a ser del 20 hasta el casi 30% en algunos. Eh, Quiere decir que México tiene una debilidad fiscal importante. También hay que reconocer que la economía informal en México, ese es otro gran problema que tenemos, porque representa la economía informal el 25% del PIB. Esa es una barbaridad, hombre. Entonces, hay ciertos factores estructurales que hay que corregir, ¿verdad? Porque yo entiendo bien, el presidente, entre tantas causas de la seguridad, la salud, y todo, híjole, pues bueno, también dicen cómo multiplico la inversión que yo haga en este tema. Entonces, Sí. hay problemas estructurales que hay que atender. Déjame decirte también que hay que reconocer que para que la economía crezca a tasas del 5 o 6%, hay que invertir del orden del 25% del Producto Interno Bruto. De esto, el 20% corresponde a las empresas y de estas la inversión extranjera representa entre el 3 y el 5%. Y solo el 5% lo ejerce el gobierno, ¿verdad? Porque tenemos la idea de que luego todo el dinero lo ejerce el gobierno. No, mis amigos, ¿verdad? Esos son los números fríos. Y también tenemos en equipo, gobierno y sector empresarial, de impulsar la economía basada en el conocimiento para generar empleos de calidad con los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes siempre ha sido mi motivación principal, Patti. Por eso impulsé en Conacyt las becas, que en aquel entonces, fíjate, eran becas crédito. Y Sí. yo dije, eso se acabó, porque eran créditos impagables. Andábamos persiguiendo a los chamacos, a Sí. los familiares para... No, no, dije, eso por ley se acaba. La mejor inversión que hay que hacer es a estudiantes excelentes becarlos para que hagan su maestría, doctorado en las mejores universidades de México o del mundo. Es correcto. Sí. Porque déjame decirte, ¿cuál es el ejército intelectual para apoyar la economía del conocimiento? Caray, pues de México ahorita son 50,000 gentes. De estas 30,000 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y las otras 20,000 están en el sector privado. Entonces, todo en México hay que multiplicarlo por 10. Hay que multiplicar esa cifra por 10, es decir, el ejército intelectual de México debería ser de 500,000
para un país que tiene 135 millones de habitantes. Hay que multiplicar el dinero por 10, porque si hoy día tenemos el 0.3%, hay que multiplicarlo por 10 para que sea 3%. Claro, claro, wow. Lo que invierte Corea, la Unión Europea, Estados Unidos. Sí, sí, sí. Hay que multiplicar por 10 el número de posgrados de calidad en las instituciones de educación. Y la apuesta al talento, que es lo que usted dice, o sea, la formación. Y justo en la parte de emprendedores y de emprendiendo, y sobre todo los emprendedores tecnológicos, científicos, pues es el talento que creo yo que México tiene, aunque todavía nos falta, como usted dice, multiplicarlo por 10, claro, esta responsabilidad de las universidades muy grande en esta formación. Y creo que de ahí me quiero saltar un poquito a justo ese otro rol que usted jugó, porque estando en el gobierno federal, empezó a proponer esta idea de formar más talento científico en Nuevo León, y es claro, a donde viene esta iniciativa del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Gobierno del Estado, claro, que tiene un enfoque mucho a la formación de talento científico en la región. Entonces, por eso lo quise enlazar ahí. Claro. ¿Cómo es que, digamos que de este esfuerzo federal, nacional, llega a esta iniciativa de Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento, que esa es la primera era como empezar, pues si no podemos a lo mejor con todo el país, por algún lado tenemos que empezar. Bien, hijo, qué bonito tema. Fíjate, Pati, estamos claros que tenemos que competir en México con el cerebro, sí, no con las manos. Sí. Solamente con conocimiento y competencias la gente va a poder tener mejor empleo, mejor ingreso. Vamos a poder resolver los problemas de inequidad social, no con dádivas públicas, sino hacer competente a la gente para trabajar en la economía del conocimiento. Entonces, cuando tomó posesión el gobernador Natividad González Parás, que por decirlo es un gran político, un hombre letrado, tiene un doctorado en Francia, un hombre que entendía el valor del conocimiento, plantea esta iniciativa de convertir a Monterrey en la ciudad internacional del conocimiento. Híjole, qué bonito, dije. Y entonces, pues aprovechando que tuve el placer de conocer al señor gobernador cuando era senador, allá en CONACYT, pues le pido cita y le dije, vamos a platicar del tema de innovación tecnológica en Monterrey. La conquistó de inmediato. La entendió y además traía esa visión también. Traía esa visión. Creo que se juntaron los planetas y los astros para ello. Y así comienza la aventura de crear este parque de investigación e innovación tecnológica, que después de, que estamos hablando ya por el año del 2003, ¿verdad? Y que no se ha irrumpido el avance de ese parque, que al principio a mí siempre me gusta imaginarme las aventuras no cómo comienzan, sino cómo terminan. Claro. Es decir, esa actitud y visión de decir, ya la vi, lo que dice, el sueño, lo que dicen los jóvenes, ya me vi. Esa expresión me gusta mucho. Sí, no, ya me vi. Imaginándose, no sé, en un viaje, en un crucero, en alguna cosa, en un sueño que se hace realidad. Sí. Entonces dije, caray, sí, ya lo vi. Y entonces
Hoy día, pues bueno, es un parque que da abrigo a 40 centros de investigación, públicos, privados, 3.500 científicos, tecnólogos, con una actividad importante en generación de patentes, de artículos, de generación de posgrados, con incubadoras en biotecnología, nanotecnología, en fin, Es una cosa una maravillosa, concentración. sí, una concentración y sobre todo también la apuesta con la visión que usted logró también transferirle aquí al gobernador en ese tiempo, de traer más centros CONACYT que no había en este estado y Así por otro es. lado atraer empresas, que también eso no era tan fácil, empresas que crearan sus centros de investigación e Eso, innovación. eso. Y nuevamente yo dije, caray, yo necesito crear oportunidades de empleo bueno para los jóvenes. Porque lo que acabas de decir fue una cruzada en favor de traer centros públicos de investigación, empresas extranjeras que crearan sus centros de investigación aquí. Nada fácil. Nada fácil, me conquisté a PepsiCo para que Wow. trajera su centro Sí. de tecnología de productos horneados, a Schneider Electric, en fin, no quiero Motorola, aburrirlos, Motorola en su momento, y luego a los grupos locales. un Sigma, Un Sigma Alimentos, un Prolec, un Viacable, Metalsa. Metalsa, bueno, no quiero decir toda la lista porque nos llevaría el programa, pero realmente, mi querida Patti, detrás de cada centro hay una aventura, es una conquista. Y hacer el caso de negocio para decir, oye, te conviene, porque vas a estar en un entorno de gran concentración de conocimiento científico-tecnológico, multidisciplinario, donde hay áreas de materiales, de manufactura, de electrónica, de nanotecnología, de inteligencia artificial. Bueno, ahí tenemos un clúster de 30 empresas de software y tecnologías de información, imagínate solamente. Y además de la aportación, como yéndome a un tema hacia el emprendimiento, que creo que también una de las aportaciones importantes de su gestión, se crea el primer fondo de innovación para Nuevo León, el FONLIN, donde, Claro, vamos a decir, teníamos esa apuesta que es importante, el talento y los centros de investigación, pero el recurso que venga a apoyar a la creación, al escalamiento de esas patentes, a que esos emprendedores tecnológicos claro, pudieran hacer esos primeros productos mínimos viables. Aquí en Nuevo León, fondo, yo recuerdo nosotros pues aplicamos y fuimos favorecidos claro, con algunos empresas salieron de ahí. Entonces también eso es claro, importante, fue innovador en claro. ese fondo. Sí, y ahí déjenme decirles algo muy importante. El asunto es, uno, crear talento de altísima calidad. Sí. Dos, generar conocimiento científico de frontera, también de altísimo impacto. Ujú. Tres, desarrollar todas las soluciones tecnológicas. Y cuatro, transformar todo esto en negocios, ¿verdad? O sea, es una cadena de eslabones que hay que fortalecer. Porque no se trata solamente, ay, vamos a hacer más artículos científicos, no se trata solamente de negocios, no. Hay que fortalecer toda la cadena, porque los emprendimientos de alta calidad, de alto impacto, se basan en conocimiento de frontera. Y eso te lo dice un emprendedor, fundador, cofundador de un negocio de nanotecnología. Y realmente generamos 12 patentes de altísima calidad, pero con conocimiento científico de frontera. Porque, bueno, yo estoy en contra
y eso lo digo pública y privadamente, en contra de la ciencia de tercera división. ¿Ah? Estoy en contra de las patentes malitas, estoy en contra de los emprendimientos chafas. No, hay que ir a la excelencia en todo. Hoy en día, y digamos que usted fue un adelantado a su tiempo, porque hoy en día se empieza a hablar de las deep tech, de las Claro. empresas con innovación y tecnología profunda, ¿no? Así es como se les conoce, pero estamos hablando que acá en todo lo que usted nos está contando, estamos hablando de los 2007, 2005, o sea, hay que, Ah, 20 años después, 15 años después, ahora se empieza como a democratizar y todo el mundo habla de eso, pero claro, antes era complejo, o sea, convencer, claro, evangelizar a las mismas claro, universidades por estas apuestas, los centros públicos, los gobiernos. claro. Eh, en este sentido, doctor, con este contexto que hemos platicado, le quisiera preguntar algo bien importante sobre la resiliencia. O sea, ha tenido diferentes roles, sector privado, sector público, tanto federal como estatal, emprendedor. Eh, en Emprendiendo el Futuro, pues también buscamos rescatar esta parte resiliente. O sea, ¿cuál sería de todas Mm. estas experiencias, esa anécdota, esa vivencia, pues donde probó su resiliencia y cómo salió adelante y sobre todo qué consejo le da a estos jóvenes que nos escuchan? Híjole, qué bonito adjetivo has mencionado, resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse pronto de una adversidad. ¿Sí? Sí, Déjame decirte, Patti, parte de mi convicción y filosofía de vida es esta. Solo crecemos ante la adversidad. La gente no crece en la bonanza, no crece en la quietud, no crece en el bienestar, no crece en la comodidad. No, no, no. La gente crece ante la adversidad, adversidad. totalmente. Ujú. Entonces, la adversidad hay que verla como una oportunidad para crecer, no como una fatalidad. Porque, caray, ver la adversidad y sentarnos a llorar y a sufrir y toda esta imagen, ¿no? De la llorona, no nos lleva a Claro, nada. claro, Entonces, no, yo veo siempre la adversidad como una oportunidad para crecer. totalmente. Nada en la vida es fácil, Sí, ¿verdad? De lo que me estén hablando, nada es fácil. No es fácil sacar un título profesional, no es fácil sacar una maestría, no es fácil poner un negocio y llegar al punto de equilibrio, no es fácil sacar una ley, no es fácil, nada es fácil. así es. Y solo crecemos ante la adversidad. De tal manera que hay que manejar esto como una parte fundamental de la vida, Sí, ¿verdad? Eso para mí ha resultado claro a lo largo de toda la trayectoria de mi existir. Eh, el otro tema muy relevante es encontrar el propósito de vida. sí, Es decir, ¿cuál es el propósito de mi existir en esta vida maravillosa que Dios nos dio? Y además que nos dio por un tiempo limitado, porque la vida es un viaje que tiene principio y fin. Entonces, la gente normalmente no se pregunta, oye, ¿cuál es el propósito de mi vida aquí? Y no se pregunta, oye, ¿cuál es el legado y herencia que yo quiero dejar para que me recuerden un poquito y para que otros sigan el camino? Entonces, aquí es muy importante, sobre todo para los jóvenes emprendedores o para cualquier persona, que descubra cuál es su propósito de vida. Y el propósito de vida es crear valor. total. Crear valor.
Bueno, siempre la gente se pregunta, bueno, ¿y a qué? ¿Cómo encuentro mi propósito de vida? Ah, caray, una tarea difícil, ¿eh, Pati? Sí. Es difícil, pero también como para no estresarnos con los jóvenes, porque yo creo que el propósito también va cambiando y lo vamos encontrando poco a poco. Y Claro, digamos que no es lo mismo cuando tenías los 20 los 18 que acabas de salir, a cuando claro, tomas un trabajo y que eso lo vas a ir descubriendo y que tu propósito claro, también puede cambiar. Entonces, eso claro, también es importante como que le vayamos el encontrando no un por qué, sino un para qué. ¿Para totalmente. qué? Yo creo que hay 4 ingredientes fundamentales para encontrar el propósito de vida de todos nosotros en este planeta. El primero, ¿qué es lo que me apasiona? Claro. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo podría trabajar? Híjole, 10, 12, 14, 18 horas al día, sábados y domingos, que me vuelve loco, que me gusta. Primer ingrediente. Segundo ingrediente, las competencias. ¿Para qué soy bueno? La gente tiene que descubrir las competencias para lo que es buena la persona o las competencias que puede adquirir. Es correcto, sí. Oye, soy bueno en esto, pero Pero me falta también acá. puedo adquirir este y este y este conocimiento y estas competencias. Bien. Tercer elemento. ¿Qué es lo que tiene valor para mi comunidad, mi región y en un plano más elevado para la humanidad? O sea, ¿qué es lo que tiene impacto colectivo? ¿Qué es la creación de valor? Y por último, ¿qué es lo que se necesita y por lo que me van a pagar? ¿Va? Oye, ¿de qué voy a vivir? Porque, pues bueno, si yo les dijera, pues yo quiero, me fascina el piano. Híjole, pero para vivir del piano tengo que ser muy bueno y destacadísimo. Y es oye, yo soy guitarrista. No, 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 no. En fin, tenemos que tener siempre los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Totalmente, sí. Entonces, este proceso de estarnos preguntando continuamente estas 4 cosas que mencioné, ¿qué me apasiona? ¿Para qué soy bueno o puedo ser bueno? ¿Qué se necesita en la sociedad, en el mercado, en el territorio, en la humanidad? Y si puedo razonablemente generar el valor y el dinero para sobrevivir, porque tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día Claro, y claro. tenemos legítimas aspiraciones a tener un lugar decente, algún viaje, todo este tipo de cosas que hace la vida agradable. Bueno, entonces, esto va evolucionando como tú acertadamente comentaste, porque la vida es un proceso de descubrimiento. Así es. Yo fui muy afortunado, Patti, déjame decírtelo, porque de manera muy temprana vino mi amor profundo y fascinación por el mundo del conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación, y siempre le fui fiel Sí, sí, sí. a esa causa. Ha caminado sobre esa causa. En el sector público, privado, como emprendedor, bueno, no Claro, abandoné la causa. Bueno, eh, pero otras personas tienen que intentar claro. Descubrirlo y se vale. descubrir, oye, híjole, yo pensaba que me gustaba esto, pero no, ¿sabes qué? Sí, Recapacito sí. y rectifico. Ujú, Todo eso se vale, porque ujú. somos seres cambiantes, nada, Evolucionamos. Así es. todo cambia, todo evoluciona, todo. Nuestro contexto cambia, familiar, emocional, en fin. Lo importante es tener claro y aceptar el propósito de vida, ¿verdad?
abrazarlo, llevarlo. Y con Así eso es. quiero moverme al tema, a los últimos temas que traemos antes de que se nos vayan a pasar, es la parte de los emprendedores. Ay, fascinante. Usted es emprendedor, tiene una empresa en Sí. nanotecnología y ha emprendido muchas iniciativas, pero quisiera como que si fuera a hablar como de esos top 5 consejos o top 3 consejos que le da a los Sí. emprendedores, ¿cuáles serían? Ah, caray. Bueno, déjenme decirles, yo de manera muy sintética trato de sembrar en un emprendedor, y puede ser un emprendedor legislativo, puede ser un emprendedor empresario, puede ser un emprendedor educativo, puede ser un emprendedor político, puede ser un emprendedor, ¿verdad? Porque la figura de emprendedor yo la asocio siempre con aquel que toma una aventura para crear valor colectivo, ¿verdad? Sí, claro. Ese es un concepto un poquito más ampliado del emprendedor. Pero que es importante y necesario en todas las sociedades. Claro, Sí, porque déjenme decirles, yo soy apasionado de crear valor, no dinero. Ojo. sí, Claro yo que soy de las de se, usted también. claro que Soy más se de valor, crea. pero pues, y como consecuencia viene el dinero, pero digamos Eso, que nuestro propósito es el valor, eso, así es. eso. Entonces, cuando la gente pone atención al dinero y sobre todo al dinero fácil, mal camino, ¿verdad? Hay Sí. formas de conseguir dinero rápido, pero es un mal camino. Ustedes Porque lo te saben frustras más bien. rápido también, o Sí, o sea, te metes a o a cosas que actividades ni son las que... ilícitas Sí, y eso no. Ante nada, la ética personal y totalmente. colectiva, porque también tenemos que contribuir con el ejemplo a través de ser seres éticos, profundos y congruentes. Entonces, hablando de los emprendedores, ¿qué consejos de mi experiencia? Porque yo fui emprendedor desde jovencillo, tuve una fábrica de muebles que aprendí horrores, todas las tragedias me pasaron y luego tuve otros emprendimientos, pero bueno, el resultado y la sumatoria de todas las experiencias la resumo en 5 verbos. El primero, creer. Creer que lo que traigo en mente tiene un alto valor, que puede tener un alto impacto en las personas, en la comunidad, en la sociedad, en el negocio, en fin, pero creer que lo puedo hacer. Es decir, primero, oye, ya te la creíste. ¿No dicen así los jóvenes? Ya Sí, te la ya te la creíste. creíste. Ese es el primer verbo. Creo. Oye, Créetela. ¿crees que puedes echarte de aquí a allá? Son 250 metros en 10 Sí. minutos. Sí, creo. Hay una La frase que me gusta que dice, convicción. creo lo que creo, Eso. del verbo crear. Creer, Ujú. creer, Y del verbo creer. creer. Ujú. Ese acto está en la mente, está alojado en la mente, Claro, claro. ¿verdad? Segundo verbo es querer. Querer está alojado en la parte emocional, en la parte emotiva, en el corazón, en las emociones. Oye, sí, sí lo quiero hacer porque me apasiona, sí, sí porque me gusta. Tiene que haber este contenido emocional, ¿sí? Es decir, querer. El tercer verbo importante se llama saber. Quiere decir, tengo los conocimientos, competencias, experiencias necesarias para esto o las puedo conseguir rápidamente. Eso significa saber. Saber, el tercer verbo. El cuarto verbo se llama poder.
Poder tiene que ver con los recursos, porque todo emprendimiento requiere de recursos materiales, intangibles, dinero, cosas, en fin. Los tengo o los puedo conseguir. Ok, ese es el cuarto verbo. Y el quinto verbo, el más difícil, hacer. ¿Qué quiere decir hacer? Quiere decir, oye, ya alineé todos los 4 verbos anteriores y tengo un plan. Tengo fechas, tengo entregables, tengo compromiso. Ejecución, totalmente. Y entonces pongo las manos en la obra. Porque pues hay emprendedores que se quedan, híjole, soñando en las nubes, ¿no? Sí, o crees en ti y quieres, pero pues Claro. no juntas los recursos, los alineas y tampoco lo ejecutas. Entonces la alineación de esos 5 verbos son súper importantes. Aquí los apunté yo: creer, querer, saber, poder y hacer. O sea, una persona de ejecución. Y yo creo que alineando eso es el emprendedor, ¿no? O sea, el emprendedor en cualquier ámbito, o sea, tiene que alinear esa parte. O sea, su propósito, obviamente, como usted lo decía, creer que puede, querer, apasionarse, saber, si no adquirir esas competencias, poder conseguir los recursos y ejecutar ese plan. Claro. Qué bonito su consejo para todos los emprendedores. Ese es un consejo. Ahora, otro consejo que yo doy, refiriéndome a los emprendedores que tratan de transformar el conocimiento nuevo, una invención, en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos negocios, en fin, todo esto que va a tener algún valor en el mercado. Mi primer consejo es, hay que estructurar un sólido caso de negocio. Y un caso de negocio se compone de una familia de 4 hermanas. La T de tecnología, la M de mercado, la O de operaciones y la F de finanzas. Bueno, la T de tecnología trata de todo el conocimiento para diseñar, fabricar los productos, procesos. La O de operaciones en la forma de producirlos eficiente y eficazmente con el menor costo. La F de finanzas significa que, bueno, sé cuánto invertir, conozco los precios, los costos, la rentabilidad, etcétera, todos los indicadores de negocio. Y la M de mercado, que yo tenga identificada una necesidad real, claro, sentida, y no nada más pronosticada o de prospección, ¿verdad? Sino realmente, así es. ¿Quién me va a comprar esto? Entonces, estas 4 hermanas, como buenas hermanas, tienen que caminar juntas. ¿Qué es lo que pasa con los emprendedores, sobre todo aquellos de base científica tecnológico? Que la T corre muy rápido y se olvida de las hermanas. Y decir, ya tengo aquí la solución. Y entonces desarrollamos soluciones en busca de problemas. Fíjense. Y acuérdense, el que tiene en su mano un martillo, a todo le ve cara de clavo. Es correcto. Entonces, cuidado. Hay que estructurar un caso de negocio a nivel idea, a nivel concepto, a nivel de diseño preliminar. Hay que llevarlo a las pruebas y validación, hay que hacer el diseño definitivo y luego implementar. La innovación es un proceso muy disciplinado y su fundamento es un caso de negocio que genere rentabilidad y que genere valor colectivo para
los involucrados para clientes, usuarios, consumidores y la sociedad. ¿Verdad? Es maravilloso y yo creo que me gustaría como para ir cerrando esta plática que es maravillosa y seguramente vamos a tener, ojalá que podamos tener muchas más, porque yo Encantado. creo que hay temas en los que hemos de profundizar, pero quisiera preguntarle del futuro, ¿cómo ve? Estamos proyectando el futuro desde el emprendimiento del futuro. ¿Cómo ve el futuro en los temas que estuvimos hablando de política pública o de emprendimiento para Claro. México? Bueno, yo siempre tengo una visión positiva del futuro. Siempre he sido un optimista por naturaleza. Pero también, como dije en una parte de la plática, siempre poniendo los pies en la tierra y mirando al cielo. ¿Qué quiere decir esto? Primera consideración. Estamos ante un nuevo orden mundial en donde se están produciendo profundos cambios en el comercio internacional, en lo que antes llamábamos globalización y que ahora apunta a regionalización. Esto abre oportunidades y amenazas, claro. México creo que tiene maravillosas oportunidades y te las relato rapidísimamente. México, su destino está con Estados Unidos y Canadá en buena medida, porque el 90% de las exportaciones que realizamos son a ese país y a Canadá. Representa eso, el comercio exterior de México, el 33% del Producto Interno Bruto. No podemos permitirnos que nos falle. Claro. Hay la renegociación en el TECMEC en el año 26 y estoy seguro que se va a hacer una buena negociación, ganar, ganar. Segunda consideración, México tiene tratado con 46 países de comercio internacional. Tenemos que diversificar las exportaciones de México para reducir la vulnerabilidad. Eso convoca a innovación, Claro. a nuevos productos para mandarlos claro. a distintos destinos. Tercero, México importa 625,000 millones de dólares. El grado de integración local de nuestras exportaciones no llega a veces al 30%. Quiere decir que hay una gran oportunidad para demostrar que podemos hacer de manera eficaz y eficiente mucho de lo que importamos. Eso va a ser un gran reto para el sector privado y para los emprendedores. Sí. Pero tenemos que ser más eficientes sí. que China y que el otro, y que el otro, y que el otro. Ojo, y ahí viene la innovación. Y vienen las 5 valores que ahorita nos decía. El creer que podemos hacerlo y el ejecutar, y las 5 y las hermanas que nos decía también. Claro, o sea, pongan en práctica todo esto. Porque pues siempre nos gusta estar en el lado cómodo, hombre. Claro, claro. No. Tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Totalmente. Entonces, ¿qué otra oportunidad tremenda veo yo? Veo que puede hacerse una alianza entre Canadá, Estados Unidos y México en materia de colaboración en educación superior, ciencia, tecnología, en áreas de interés común. Yo quisiera ver un tratado, un TECMEC, no solamente de comercio, sino también de cooperación. Cooperamos en materia de seguridad, bien hecho. Tenemos que cooperar en materia de educación, de ciencia y tecnología para fortalecer la supremacía de esta región. Que no nos vean solamente como mano de obra barata. Sí. Me rehúso a pensar en eso porque si no se pierden oportunidades de empleo para los jóvenes. Claro. Tenemos egresados del TEC, de la UNI, de la UDEM, de la UNAM, que luego no tienen trabajo. Decir, yo estudié nanotecnología, yo estudié robótica y no encuentro chamba. Y se nos van.
Porque hoy día los muchachos competentes, que ya son bilingües o trilingües, levantan alas y te dicen Claro, adiós. y ya son nómadas Bueno, digitales. Además son nómadas digitales que ya quieren andar por todo el mundo trabajando. así es. México tiene que multiplicar, como dije antes, todo por 10. Todo por 10. Okay, El número de científicos por 10. El número de inversión pública y privada por 10. Patentes El por número 10, de patentes por 10. El número de yo creo que por emprendedores 50. por 10. Todo por 10. Y bueno, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar una cosa muy importante, Patti, que nuestro PIB, que es vergonzoso de $10,000 per cápita, podamos tener uno de $35,000 de aquí a 20 años. Y que el coeficiente de Gini, que nos indica gran concentración en unos pocos económica, realmente tengamos mayor equidad social. Equidad social. Y con eso yo creo que es importante, pues, cerrar y agradecerle, doctor, por esta maravillosa plática que nos ha compartido y que nos ha regalado. Es un regalo, la verdad, que nos hace para todo el público de Emprendiendo el Futuro. Abrazar líderes, el pasado, pero el futuro, sobre todo de la visión de grandes visionarios como usted, es un privilegio. Como siempre, escucharle nos inspira y la verdad que le agradezco mucho, Encantado, Patti, su generosidad. Un placer siempre. Acuérdense, mis 3 verbos son amar, gozar y servir. Y servir. A eso venimos a este mundo. Quería preguntarle nada más la familia, que eso se me quedó ahí pendiente. Sí, claro. Bueno, algo importante, doctor, es que todo esto que me ha platicado, pues es un propósito, obviamente, pues de visión muy personal, pero su familia. Yo creo que muchas de estas cosas que hacemos y que nos mueve, usted decía, son los hijos, la esposa, ese pilar, sus nietos. Quisiera que me hablara un poquito de eso, del rol de la familia para usted, para hacer todo esto que nos ha platicado. Muy importante. Ya saben, hay un viejo proverbio chino, japonés, ya no recuerdo. En esta vida propone tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Bueno, yo ya he hecho los 3, ¿verdad? La familia representa un pilar fundamental de estabilidad emocional y mental. Hay mucha gente que me ama y la amo profundamente y que trato siempre de que sea mi ancla sentimental en la vida, ¿verdad? El papel de la esposa, los 2 hijos, que tengo 2 hijos, tengo 6 nietos, 5 mujercitas divinas y un nieto maravilloso. Eso yo trabajo todos los días hasta que Dios me dé licencia en este planeta por ellos, para crear un mejor futuro para ellos, porque tenemos la obligación moral de hacerlo. Cada cosa que la hago pensando en los seres que me aman y en mis nietos, ¿verdad? Que son fuente de alegría también, maravillosa. Su motor, su inspiración, claro, para seguir ese propósito de construcción. Claro. Y otra parte importante, mi querida Patti, es tratar siempre de cultivar los 2 lados de la cabeza. El lado izquierdo, que es el analítico, lógico, estructurado, racional, científico, pero el lado derecho es muy importante, que es el creativo, el imaginativo, el que no es secuencial, el de los sueños, el de las emociones. Y bueno, yo aconsejo siempre cultivar los 2. Por eso yo decidí también cultivar mi amor a la escritura, a la poesía, a la pintura, y mi amor a la pintura, porque eso me ayuda en el lado derecho del cerebro y me hace ser un poquito un ser más equilibrado.
no todos son números, no todos son pesos y centavos, no todos son cosas de negocio, transaccionales, no. Como decía mi mamá, estamos hechos de carne, hueso y un pedazo de pescuezo. Sí, hace mucho que no oías. Es verdad, que no escuchaba ese refrán, pero las mamás son sabias, las abuelas igual. Qué hermoso, doctor, es cierto. Gracias por compartir este espacio, este momentito. Gracias, Pati. No, gracias a usted.